Padre, gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, porque estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor. Venimos aquí para que tú nos hables, Señor, para que tú nos puedas guiar, para que tu palabra, Señor, caiga en nuestro corazón, para poderla tener ahí, Señor, arraigada, firme, y que cada vez, Señor, que nosotros volteemos al cielo a ver ese horizonte, recordemos, Señor, lo que tú has hecho por nosotros. Gracias te doy por esta hermosa iglesia. Gracias por el corazón de mis hermanos. Bendice a los niños, a los jóvenes, Señor, a los adultos, a las viudas, Señor, a cada uno de nosotros. Bendícenos, cuídanos, Señor. Queremos este día salir transformados de cómo entramos. Sabemos que todos traemos una carga y que queremos depositarla aquí, Señor. Hoy es un día especial. Hoy tenemos la mesa servida también, Señor, y sabemos el gran compromiso que es tener esta mesa servida, Señor. Queremos poner la vida de nuestro pastor para que él guíe y forme esa convicción de las personas a las cuales le va a hablar, Señor. Bendícelo, cuídalo, que las palabras que salgan de su boca sean transmitidas por ti, Señor. De igual forma te pido por mí, Señor, que lo que yo hable sea palabra tuya y que podamos de alguna forma impactarnos, Señor, con lo que tú has dejado para cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y fíjense que pues en esta sección donde Pablo nos ha dado la oportunidad a cada uno de nosotros de poder preparar un mensaje para esta iglesia, no ha sido fácil a los que nos ha tocado subirnos aquí. Es un libro difícil, es un libro que tiene mucha enseñanza, pero hay que ir tomando de esta enseñanza poco a poco. Entonces yo voy a empezar con Levítico y lo que voy a hacer es algo diferente. Ahora lo que voy a hacer es irlo leyendo e irnos deteniendo para ir revisando los versículos cada uno, porque en cada uno hay tanto que sacar. Entonces habrá algunos que voy a tener que avanzar 3-4 versículos y luego explicaremos, pero esto habla del calendario de Dios, un calendario que habla del futuro. Ese es el título, el calendario que habla del futuro. En especial es el calendario de Dios que dejó aquí. Y si hoy quisiéramos entender, ¿no?, el desorden y el descontrol que hay en el mundo, simplemente nada más hay que mirar el calendario y saber los acontecimientos que han pasado durante toda esta vida. Todo lo que ha venido a pasar, hemos pasado y seguimos en esta gran pandemia, ¿no? Que por eso el mensaje de nuestro pastor, porque se han incrementado la cantidad de contagios y nos sentimos a veces tranquilos porque decimos ya llevamos 8 vacunas, ¿no? Ya no tenemos ese problema, ya me vacunaron por todo, pero la gente sigue estando comprometida con este virus, aún estemos vacunados de una forma más leve, pero ¿para qué seguir teniendo este contagio? Y algo curioso que quiero traer a connotación, que en esa época de Julio César el calendario estaba totalmente desordenado y se le encargó a un astrónomo, su nombre era Sosígenes, este astrónomo, y le pidieron que él corrigiera el calendario, pero al no poder alterar ese movimiento de las lunas y las estrellas y ver cómo se movía esta constelación, él hizo una cosa muy fácil, le agregó 3 meses al calendario. Dijo, con esto ya cuadra todo, y le agregó 3 meses al calendario. Entonces, este calendario llegó a tener 445 días. ¿Se pueden imaginar la confusión de la gente en ese momento? Que ahorita nos dijeran, no son 12 meses, son 15 meses. Entonces, se nos alteraría todo. Pues en ese tiempo pasó lo mismo, ¿no? Poder recordar el cumpleaños que me iba a tocar a mí, pues ya ahora iba a ser diferente si nacía en otro mes. Entonces, se hizo un relajo. Y el Papa Gregorio XII fue el que dijo, no, aquí tenemos que corregir esto. Y se encargó de realizar algunos cambios, y es el calendario gregoriano el que hoy en día tenemos, con algunos de los cambios que se han hecho. Y otro dato curioso es que pues, todos los países católicos lo tomaron, pero Inglaterra no, en ese momento era más una cristiandad que un catolicismo, y ellos dijeron,
Nosotros no lo adoptamos. Y lo adoptaron hasta 1752. Entonces, este día se convirtió en un día en el cual empezó el 14 de septiembre y desaparecieron 11 días. En esa desaparición de 11 días, pues nos imaginamos que si en esos 11 días hubiéramos nacido cualquiera de nosotros, pues ahora ¿cuál es mi fecha de cumpleaños? Ya no estaba, ya no existía en el calendario. Y le pasó a George Washington, porque él a sus 20 años encontró que su fecha de nacimiento cambió del 11 al 22. Entonces, ¿qué hizo él? Se festejaba 2 veces en el mismo mes. Entonces él buscaba que festejarse el 11, que era donde estaba, y dijo, me voy al 22 y también celebro mi cumpleaños, ¿no? Para nosotros hoy en día es normal, ¿no? Normal voltear a ver un calendario y ya sabemos las fechas y ya sabemos qué son los momentos importantes. Pero para Dios dejó estipulado un calendario y unas fechas estipuladas para el pueblo de los judíos. Y de eso es de lo que vamos a leer el día de hoy. Porque este capítulo de Levíticos 23 habla de eso, de 7 fiestas y un día muy importante, el día de reposo. En algún momento lo hemos tomado a la ligera el día de reposo. Sin embargo, quiero que vayamos viendo cómo Dios fue acomodando los días para que esto, en este calendario de todas estas fiestas que había dejado para el pueblo judío, nos impactan hoy en día y tienen una trascendencia a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a empezar desde el versículo 1 y vamos a leerla en la NBLA para que vayamos teniendo ahí una continuidad. El muchachito nos puede ayudar aquí. Y dice, el Señor habló a Moisés y le dijo, habla a los israelitas y diles, las fiestas señaladas del Señor. Si se dan cuenta, empieza con esa palabra, las fiestas. Y nosotros entendemos que tenemos un Dios, no solamente un Dios solemne, tenemos un Dios que le gusta que se conmemoren las situaciones importantes que Él dejó. No tenemos ese Dios que diga, no, todo es solemne y aquí no va a haber una diferencia para poder exaltar y estar en convivencia. Él deja esas fiestas señaladas, pero ¿para quién? Para el Señor. Dice que ustedes habrán de proclamar como santas convocaciones. Y dense cuenta que aquí esta palabra de santas convocaciones se va a repetir 10 veces en este capítulo. Y la palabra fiesta se va a repetir 9 veces en este capítulo. Esta parte de santas quiere decir apartadas. Y es algo que Él dejó para que fueran momentos apartados de la fecha normal que teníamos. En ese momento había un calendario que la gente judía seguía y que aquí trasciende un cambio en ese calendario. Estas fiestas santas convocaciones, el hablar de convocaciones es esa parte de invitar a todos a reunirse. ¿Y quiénes lo invitaban? ¿Quién era el que invitaba a esto? Dios. Dios pedía que se hicieran estas reuniones. No era el pueblo, era Él el que estaba pidiendo que se hicieran estas reuniones como santas convocaciones. Y dice el versículo 3, 6 días trabajarán, pero el séptimo día será día de completo reposo, santa convocación en que no harán trabajo alguno. Ese día es de reposo al Señor donde quiera que ustedes habiten. Dense cuenta que esto viene desde el tiempo de que estaban en esclavitud su pueblo, que los tenía Egipto cautivos, y ellos trabajaban los 7 días. Cuando Él libera al pueblo les dice, 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Sin embargo, lo deja como un día memorable, pero un día de descanso para poder alabar al Señor. No era un día de fiesta, era un día que tenían que entender ellos que habían sido libertados y que Él les había dado un día de reposo porque ellos trabajaban todos los días. Entonces, sabemos lo que sucede cuando todos trabajamos. ¿Quién ha dejado o quién no ha dejado de trabajar días tras días, tras días, tras días y que no hay descanso? ¿Cómo nos sentimos?
lo mejor nos sentimos irritados, nos sentimos con problemas. ¿Por qué? Porque no tenemos un día de descanso. El Señor pensó en eso, darle a su pueblo un día especial para que descansaran. Y ese día lo nombró el día de reposo. Y eso está en el calendario. Hoy en día, el sábado, que es nuestro último día de la semana, el primer día, que es el domingo, pues bueno, ellos tenían el sábado, el día de reposo. Entonces, al final del día, ellos buscaban honrar a Dios a través de ese día. Y ese día era para ellos un día importante, porque sabían que podían con ese día honrar a Dios, y lo hacían con una finalidad: que los demás pueblos vieran que ellos ese día descansaban y honraban al Señor. Entonces era un modo de poder dar testimonio de la grandeza y la gracia de Dios. 4 dice: estas son las fiestas señaladas por el Señor, santas convocaciones que ustedes proclamarán en la fecha señalada para ellas. En el mes primero del día 14 del mes, al anochecer, es la Pascua del Señor. Y aquí nos tenemos que detener, porque este día, pues lo vemos en Éxodo 12. ¿Recuerdan? Aquella vez cuando ellos salen del pueblo, cuando les dice Dios que tienen que tomar un cordero, tienen que sacrificarlo y poner en los marcos de las ventanas y de la puerta esa sangre del cordero, porque pasará el ángel de muerte y llevará. Esa es una de las plagas que mandó Dios, la muerte de los primogénitos. ¿Recuerdan? Cuando Él les dice, pues bueno, es el momento de salvar al pueblo, porque de ahí venía esa salida del pueblo de Egipto. Entonces era muy importante para ellos la Pascua. Para nosotros, pues es el marzo y abril de este calendario. Para ir tomando un poquito, porque les digo que aquí es donde entra todo esto. Es marzo y abril de nosotros. Pero para el pueblo judío, ahí Dios corta el calendario y les dice: este será su primer mes. Entonces, de ahí, para que vayamos entendiendo que ese es el primer mes de todas estas festividades, que vamos a ir viendo cómo nos va a ir dando las fechas y cómo en algunas no coinciden con lo nuestro, pero en determinado momento terminan por ayudarnos a entender. Entonces, este será el primer mes del año. Entonces, ya entendimos qué es la Pascua, ¿se acuerdan? La Pascua es esto, y hoy en día nosotros celebramos nuestra Pascua a esa Pascua que es Cristo, porque Cristo es el que vino a hacer esa Pascua para nosotros, ahora que nosotros lo hemos aceptado como nuestro Salvador. Y luego entonces tenemos que esa es la primera fiesta, ¿sale? Por si la quieren ir anotando, la primera fiesta. El 6 dice: el día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes sin levadura. ¿Alguien recuerda en la Biblia qué es la levadura? El pecado, ¿se acuerdan? Entonces vamos entendiendo, porque es lo que les digo, está muy interesante el entender que la segunda fiesta se tienen que generar estos panes sin levadura. Hay dos razones importantes. Una, en ese momento Dios les dice: vamos a tener que salir de Egipto y necesito que cocinen los panes sin levadura, ¿no? Rápido, échenlos, hagan un Tupperware, ¿no? No había Tupperware en ese tiempo, ¿no? Y vámonos, ¿no? Y a salir. Pero en esto tiene una connotación importantísima. Los panes sin levadura habla de ese lavamiento de cada uno de nosotros, de liberarnos del pecado. Por eso nosotros tenemos a un Cristo sin levadura. ¿Recuerdan eso? Lo hemos visto en todo esto. Nosotros tenemos un Cristo limpio, un Cristo sin pecados. Por eso hablan en este momento de los panes sin levadura. Dicen: el primer día tendrán una santa convocación y no harán ningún trabajo servil, y durante 7 días presentarán al Señor una ofrenda encendida. ¿Recuerdan esas ofrendas que se presentaban, que lo hemos visto en Levíticos? Esas ofrendas encendidas en las cuales pues prendían y hacían ese fuego y ese olor fragante que de lo que se habla en la Biblia, que era ese olor en la quema de los corderos, en lo que se tenía que poner en esas ofrendas para que Dios la recibiera como ese olor fragante. Esto habla del
de la limpieza que tenían ahí. Esa ofrenda encendida habla del holocausto, de lo que nosotros tenemos que ir y limpiar nuestra vida, de lo que nosotros tenemos que ir y sanar nuestros pecados, de ofrecérsela a Dios como esa ofrenda de holocausto que ellos hacían en ese momento. El 8 dice: y durante 7 días presentarán al Señor una ofrenda encendida. El séptimo día es santa convocación, es una vez una reunión más para que ellos estén en convivencia con esto, y no harán ningún trabajo servil. Siempre, si se dan cuenta, cuando Dios enfatiza las cosas, es porque le interesa que nosotros entendamos. Es un día de reposo, un día dedicado al Señor. Es una convivencia como grupo que tenemos que tener en adoración a Él. La verdad, esto habla de Mateo 6:36, donde habla de buscar primero el reino de Dios y lo demás os será añadidos. Es eso, buscarlo a Él y ser nosotros una dedicación a Dios con nuestras vidas, con nuestras acciones, y poder continuar con Él en ese andar que Él está pidiendo. Y si se dan cuenta, lo pone como una fiesta. Entonces nosotros tenemos que responder a esa fiesta. Algo importante aquí es que, si nos damos cuenta, son 7 fiestas, que es un número muy importante para Dios. Tiene una relevancia en los capítulos. En Apocalipsis es algo impresionante lo que tenemos hablando del número 7, pero juega un papel muy importante en estas fiestas. Entonces llevamos Pascua y panes sin levadura. 2 fiestas, nos faltan 5 fiestas. Dice: entonces el Señor habló a Moisés en el número 9: di a los israelitas, cuando ustedes entren en la tierra que yo les daré y cieguen su cosecha, entonces traerán al sacerdote una gavilla de las primicias de su cosecha. Una gavilla es un puñado, un grupo de esas varas largas, amarradas por el medio, y a eso se le llama una gavilla. Y si se dan cuenta, dice de las primicias de su cosecha. En ese momento estaba sembrado, y en ese momento las primeras espigas, tomaban el pueblo, hacía esa gavilla, la amarraba y la llevaba al sacerdote. La cosecha ahí estaba, solamente habían tomado las primicias en ese momento. Entonces dice el 11: y él mecerá la gavilla delante del Señor, a fin de que ustedes sean aceptados. El día siguiente, al día de reposo, el sacerdote las mecerá. Dice: al día siguiente del día de reposo. Entonces, en el día de reposo, ¿hicieron algo? Nada, esperaron. Es lo que nos deja esta enseñanza muy marcada. El día de reposo es para el Señor, y después ocuparon para mecer esa gavilla. El 12 dice: el mismo día en que se mecía la gavilla, ofrecerán un cordero. ¿Recuerdan para qué era el cordero? Para que esa sangre cubriera los pecados de cada uno de los que estaban ahí, para pedir esa protección de Dios. Dice: un cordero de 1 año sin defecto como holocausto al Señor. Una vez más, para consagrar sus vidas a Él, para decirle a Él que los librara de todo, que ellos estaban teniendo una ofrenda especial para Él, y que de ninguna manera iban a tener que voltear nuevamente atrás a esa esclavitud, sino que hoy en día ya eran salvados y que tenían esa fiesta para Él y en honor al Señor. El 13 dice: la ofrenda de cereal será de 2 décimas de una efa, que son 4.4 litros, de flor de harina mezclada con aceite, ofrenda encendida para el Señor como aroma agradable, con su libación. La libación es eso, es un derramamiento de líquido sobre la ofrenda. Y escuchaba en un mensaje de otro predicador que decía: ¿quién no hemos hecho una carne asada? Que a la hora que le ponemos algo a la carne, empieza a salir ese olor que dice uno:
Qué rica carnita, ¿no? Todos los que nos ha tocado hacer esas carnes asadas y le pones algo encima, eh, ese olor fragante que sube, ese olor fragante es del que habla esto. De, de forma simbólica es ese olor que Dios recibía por el pueblo, por lo que estaba haciendo en ese momento. Entonces hablamos que la libación es derramar, y nosotros debemos de buscar derramar nuestras vidas al Señor. Tenemos que buscar de alguna manera poder entregar nuestras vidas a Él, y no debemos de pensar en que una vida entregada al Señor es una vida de camino, es una vida salvada, es una vida apartada. Por eso habla de nosotros como santos, como consagrados, como apartados. Esa es la diferencia de lo que nosotros debemos de encontrar en este capítulo. Y luego dice que es un cuarto de hin, que es 1 litro de vino. Dice, hasta ese momento, hasta ese mismo día, perdón, hasta que ustedes hayan traído la ofrenda de su Dios, no comerán pan, ni grano tostado, ni espiga tierna. Estatuto perpetuo será para todas sus generaciones, donde quiera que habiten. Ya entendimos entonces que ellos toman la primera parte, le entregan esas gavillas al sacerdote, pero no han tocado esa parte de todo lo que es su cosecha. Ellos tienen que esperar, ellos esperan ahí. Y aunque estas fiestas parecieran que están apartadas, ¿no?, de la Pascua y de todo esto, cada una de las fiestas está ligada una tras otra, y ahorita van a entender con qué finalidad cada una de estas fiestas se fue ligando. Entonces, Dios deja un mensaje en esta parte de ir teniendo sus fiestas ligadas con un propósito diferente de cada una, pero siempre para terminar en una fiesta muy, muy importante. Dice, contarán desde el día que sigue al día de reposo. ¿Cuál es el día que sigue al día de reposo? El domingo. ¿Recuerdan? El sábado es el día de reposo, el domingo es el primer día. Entonces, ¿se dan cuenta? Cada cosa que se iba haciendo se hacía el domingo, lo que hacemos nosotros. Se supone que el sábado debería de ser nuestro día de reposo y el domingo nuestro primer día, y empezaríamos a hacer alguna cosa. Pero bueno, esto ya cambió con algunas cosas y ha cambiado todo. Dice, desde ese día en que trajeron las gavillas de la ofrenda mecida, contarán 7 semanas completas. ¿Cuántos son 7 semanas completas? 7 por 7 y 3 por 8. No, ya no son. 7 por 7 son 49. Y un día más, que es el día siguiente al día de reposo, ¿son cuántos días? 50. Entonces ahora viene otra festividad, que es la festividad del Pentecostés, que esa es lo que quiere decir 50, Pentecostés. Dice hasta 50 días, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Entonces presentarán una ofrenda de espiga tierna al Señor. Y dice el 17, traerán a sus moradas 2 panes para ofrenda mecida, hechos de 2 décimas de una efa, serán de flor de harina amasada con levadura. Caray. ¿Qué les pide el Señor? Que ahora traigan 2 panes con levadura y no sin levadura. Por eso les digo que el Señor lo fue dejando cada una de sus fiestas específicas. Y ahorita vamos a ver un poquito, dice, como primeros frutos al Señor. El pan con levadura y estos 2 panes tienen un gran significado en la fiesta del Pentecostés, porque el Señor les dice, comienza la cosecha en ese momento. Entonces, si se dan cuenta, pasaron 50 días en esas primeras, ¿cuántas? ¿Primeras? ¿La primera cuál fue? La Pascua, los panes sin levadura, Pentecostés. Esas 3 fiestas ligadas dan comienzo al Pentecostés.
a la cosecha, a esa siega de toda esa cosecha que ya habían tenido, y durante los próximos 4 meses tendrán en abundancia esa cosecha. Fíjense lo que dice el versículo número 18. Junto con el pan presentarán 7 corderos de 1 año sin defecto, un novillo del ganado y 2 carneros serán holocausto al Señor, junto con sus ofrendas de cereal y sus libaciones, una ofrenda encendida como aroma agradable al Señor. Ofrecerán también un macho cabrío como ofrenda por el pecado, 2 corderos de 1 año como sacrificio de las ofrendas de paz. Y nos damos cuenta que hay tantas cosas, ¿no? Hay muchos animales, hay muchas cosas. Pero si recuerdan, Pentecostés es una fiesta en la cual se reúnen de diferentes pueblos y bajaban a Jerusalén. Y bajaban pueblos de todas las naciones para reunirse y poder estar y tener esta fiesta. Y cada uno de estos animales tenía un fin común que Dios les había pedido. Al final, todo era para presentarles a ellos esta gran convivencia santa que había Él pedido que fuera. Pero si nosotros nos vamos y lo trasladamos directamente a la parte donde ya Jesús está, recuerdan que Jesús, después de haber resucitado, estuvo 40 días con nosotros y después se fue y les dijo que iba a regresar el Espíritu Santo, ¿no? Y esos 10 días restantes se la pasaron orando todos sus discípulos. ¿Y recuerdan después qué pasó en Pentecostés? Que bajó el Espíritu Santo y descendió y hablaron en lenguas, porque había una comunidad reunida de diferentes naciones, y eso permitió poder ser de testimonio para ellos, pero principalmente la conversión de tanta gente en ese momento. Hablaban de 3,000, 5,000 y hasta 10,000 gentes convertidas, y Dios les dio ese Espíritu Santo para que fuéramos sellados por medio de Él en esa festividad en especial. Entonces, si se dan cuenta, pasa lo mismo. Esto es un mensaje que nos apunta directamente a lo que vendría a ser esa fiesta que nosotros la tenemos muy presente en la parte de Pentecostés. Versículo 20. Dice, entonces el sacerdote mecerá junto con el pan de los primeros frutos y los 2 corderos como ofrenda mecida delante del Señor, serán cosa sagrada del Señor para el sacerdote. Recuerden que en ese momento es cuando el sacerdote cubría con la sangre y pedía el perdón de los pecados de todo el pueblo, y que era un momento que era para ellos como pueblo muy importante para saber si Dios había perdonado o no los pecados del pueblo, y que era una forma de que ellos pudieran continuar con todo lo que Dios les había indicado a cada uno de ellos. 21 dice, en este mismo día ustedes harán también una proclamación. Habrán de tener una santa convocación y no harán ningún trabajo servil. Estatuto perpetuo perpetuo será para todas sus generaciones, donde quiera que habiten. Entonces, por eso Él lo dejó, para que esto tuviera una continuidad y que no se detuviera. ¿Apuntando a quién? Apuntando a Cristo. Por eso hoy en día nosotros damos continuidad a lo que Cristo nos dejó y lo que Dios preparó para cuando llegara su Hijo. Él, todo esto que deja en el Antiguo Testamento, y por lo menos en este libro, nos explica que todo apunta a Jesús. Entonces, tenemos que entender que en este capítulo es lo que pasa en Hechos 2, hoy en día, ¿no? En ese Pentecostés, en esa parte, lo deja muy explícito en esta parte nuestro Señor, para que no haya ningún problema. Fíjense que el Pentecostés en ese tiempo era llamado las fiestas de las semanas. Por esas semanas que se llevaban, era llamado así, porque
tenían que pasar las 7 semanas más el otro día para que esto pudiera. Es una cronología que se fue dando a través de estas fiestas. Las primicias, pues bueno, hablan de Cristo, ¿no? Que es nuestra primicia, fue la primer primicia en la resurrección, cuando Cristo resucita, habla de esa primicia que nosotros tenemos hoy en día, que es nuestro Señor Jesucristo resucitado. Y fíjense que en el versículo 22, que es algo que estamos buscando trabajar con los niños, o que se estaba buscando trabajar ahorita con ese cuento con los niños y lo que ellos están trabajando. Y fíjense que dice: cuando cieguen la cosecha de su tierra, no segarán hasta el último rincón de ella, ni espigarán el sobrante de su cosecha. Lo dejarán para el pobre y para el extranjero. Yo soy el Señor su Dios. ¿De qué nos habla esto? De la generosidad de Dios. Les daba en abundancia esos 4 meses. Ellos estaban segando y estaban recogiendo todas las cosechas. Recuerden una cosa, que cuando el pueblo sale de Egipto, el pueblo de Egipto no tenía ese problema, porque el pueblo de Egipto estaba rodeado por todos estos ríos y no había problemas en cuanto a la cosecha y en cuanto a todo lo que ellos podían tener de provisión. Pero cuando Dios los saca de ese pueblo y los manda al Canaán, a la tierra prometida, no tenían nada. Ellos estaban totalmente a expensas de lo que Dios proveera. Y Dios les proveía el maná, les proveía el agua, les proveía a todos. Entonces, para ellos era un momento de agradecimiento, todo lo que podían cosechar en ese momento y poder seguir viviendo y recibiendo las bondades que Dios les había prometido. Ahora, en ese momento los hace entender que no solamente lo que está ahí es de ellos, sino que tiene que haber en su corazón esa parte de compartir, esa gratitud de lo que nosotros recibimos por parte de Él, poder tomar una parte y poderla compartir y ser gratos en esa parte en la que Dios había dicho: te estoy dando en abundancia, pero no termines esa siega completa, deja esas orillas y todo lo que va cayendo, no lo levantes, déjaselo a los pobres, déjaselo al extranjero que pasa. Recuerden que al estar en una tierra así, que no era, que tenían toda esa provisión, para ellos era muy importante intentar por recuperar todo, porque pues ellos sentían que no tenían esa bendición que tenían en Egipto, donde estaba lleno de ríos y todo, y aquí no había nada. Pero Dios les había enseñado a través de su ordenanza y de lo que Él depositaba, como el maná, el agua, que ellos, recuerden, en ese momento ni su calzado ni su ropa se desgastaba. Entonces tenían pruebas de Dios muy grandes. Y les vuelve a decir: lo que espiguen, lo que quede sobrante, no lo levanten, ni lo que está en los costados. Eso déjenselo al extranjero. Yo soy el Señor su Dios. Y el 23 dice otra vez, bueno, vamos a recordar, ¿cuántas fiestas llevamos? 4 fiestas. 4. Allá me hicieron así. 4 fiestas. ¿Cuáles son? Pascua, panes sin levadura, Pentecostés, y estas son las primicias exactamente. 4 con las primicias, ¿sale? ¿Vamos bien hasta aquí? Ya nada más nos faltan 2 horas y terminamos. Dice, otra vez el Señor habló a Moisés: di a los israelitas, en el 7º mes, el primer día del mes, tendrán día de reposo, un memorial en son de trompetas, una santa convocación. Y fíjense una cosa importante. Entonces, si Él ya marcó el día de Pascua como el primer día del calendario, ya estamos en el 7º mes. Si se dan cuenta, todo venía en festividades especiales, dándoles a ellos los tiempos adecuados. Entonces, para nosotros, en nuestro calendario sería septiembre, tomando en cuenta que es el primer mes, sería ahora septiembre. Nada que ver con lo que ellos tenían. Entonces, tenemos que verlo a la luz de la palabra, que para nosotros hoy sería septiembre, para ellos es el 7º mes del calendario que Dios había dejado para que pudieran ellos llevar este conteo de los días y que no esas fiestas fueran fiestas
en conmemoración hacia el Señor. Y ahora aquí vamos a leer esto que es algo que espero que como a mí me dejó tanto, les pueda dejar a ustedes. Simplemente voy a recordar este versículo 25. No harán ningún trabajo servil, no presentarán ofrenda encendida al Señor. Dice, el Señor dijo a Moisés, a los 10 días de este séptimo mes será el día de expiación. Ojo, en el versículo pasado habló de las trompetas, ¿recuerdan? ¿Qué vendrá con las trompetas cuando nosotros oigamos esas trompetas? La llegada del Señor. En ese tiempo recuerden que había 2 trompetas de plata que se tocaban para anunciar la venida de ese evento de Pentecostés, donde se reunían todas las tribus y podían venir, y todas las naciones venían después del toque de esas trompetas. Para nosotros el toque de la trompeta es algo que hemos estado esperando toda la vida, ¿no? Que venga Dios y con voz de mando tome a su pueblo. A través de esas trompetas escucharemos la voz de Dios. Entonces dice aquí en el versículo 24, el día de los israelitas, el séptimo mes, el primer día del mes, tendrán el día de reposo, un memorial, al son de las trompetas, una santa convocación. No harán nada de trabajo servil, pero presentarán una ofrenda encendida al Señor. Y 26, que es el que leímos ahorita, habla de eso. Ya el tocayo nos explicó del Yom Kippur, que es la expiación. El Señor dijo a Moisés, a los 10 días de este séptimo mes será el día de expiación. Será santa convocación para ustedes y humillarán sus almas y presentarán una ofrenda encendida al Señor. Tampoco harán ningún trabajo en este día, porque es día de expiación, para hacer expiación por ustedes delante del Señor su Dios. Y es eso, el buscarnos nosotros en estas almas perdidas y hacer ese momento solemne. Aunque es una fiesta, Él pide esa humillación por parte de nosotros para que nosotros entendamos el propósito de lo que estamos aquí y el propósito de que Él nos salvó y el propósito de que Él tuvo por nosotros. Ese día de expiación habla de eso, habla de perdón. Y es el día en el que Él pidió que nosotros buscáramos con esa expiación el perdón de nuestros pecados. Y eso lo vimos en el capítulo 6 de Levíticos. Es un mensaje profético del día de expiación, porque es un momento de estar reunidos hoy en la tierra y que es un día que no podemos dejar de pensar en ese perdón que nosotros recibimos a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y que hoy nos tiene aquí revelándonos su palabra y que hoy en día la ha puesto en nosotros para que sea de bendición para nuestras vidas. Y fíjense lo que dice Zacarías 12:10. Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien ha traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él, como se llora por el primogénito. Recuerdan que para los judíos no ha llegado Cristo. Para ellos no ha llegado Cristo, porque ellos en esa expiación, ellos estaban esperando a su Mesías, ¿no? En ese momento, nosotros hoy entendemos que ya llegó Cristo y nosotros por eso estamos convertidos por medio de la sangre de Jesús a ese Jesús que nosotros amamos y recordamos en cada una de las cosas solemnes que hacemos en estos días. Una de estas, pues, es la Santa Cena. En ese momento ellos buscaban todavía al Mesías. Sin embargo, que en esta proyección profética nos están diciendo a nosotros que en ese día de expiación, hoy en día ya lo tenemos. Ya tenemos a ese Salvador. Versículo 30. Y a cualquier persona que haga trabajo alguno en este mismo día, a esa persona la exterminaré de entre los pueblos.
no se podía trabajar, no se podía hacer otra cosa. Era el momento en el que el sacerdote hacía toda esta ritual para poder entrar al lugar santísimo. Y en ese momento se detenía todo. Dice, ustedes no harán pues trabajo alguno, estatuto perpetuo será para sus generaciones, donde quiera que habiten. Será día de completo reposo para ustedes, y humillarán sus almas, y a los 9 días del mes, por la tarde, de una tarde a otra, guardarán su reposo. Entonces, si se dan cuenta, es un día solemne dentro de las fiestas. Es un día donde todos bajaban el ritmo y tenían que estar conscientes de lo que estaban haciendo, porque estaban buscando el perdón de Dios. Entonces, ahí era un momento en el cual se tenía que detener el pueblo. 33. En ese mismo mes, fíjense lo que pasa. De nuevo el Señor habló a Moisés: di a los israelitas, el día 15 de este séptimo mes es la fiesta de los tabernáculos. Y esa fiesta de los tabernáculos nos habla de la salida del pueblo después de la Pascua, ¿no? Esa salida en la cual ellos al final es una representación de esa salida del pueblo de Egipto que los fue llevando a través de ese caminar a la tierra prometida, y que ellos iban acampando alrededor de del Señor, que Él los venía cubriendo les daba el sol para calentarlos, ¿no? La noche para que descansaran. Y habla de eso, de esa celebración importante de que tenemos el día del tabernáculo. Esta es la tercera fiesta después de las 4 fiestas que ya hemos pasado, y se conmemoraba eso en el séptimo mes, calendario de Dios, no el calendario nuestro, porque si no nos revolvemos y decimos septiembre, octubre. No, en el calendario de Dios después de ese séptimo mes. Y Él buscó de alguna manera que nunca se dejara de recordar eso, que nunca se dejara de dar esa fiesta especial de los tabernáculos, y que se festejara. Ahí dice en el versículo número 34, en continuidad dice: y se celebrará al Señor por 7 días. 35. El primer día es Santa Convocación, que el primer día sería el domingo 16, ¿no? Pero ese día hay una Santa Convocación. Se vuelve a reunir el pueblo nuevamente. Y dice: no hará ninguna clase de trabajo servil. Durante 7 días presentarán al Señor una ofrenda encendida. Ya entendimos la ofrenda prendida de todo lo que tiene que ver con ese holocausto. El octavo día tendrán una santa convocación. Nuevamente dejaron pasar 7 días, y el octavo día, vuelvo a ver, que el octavo día tendrán una santa convocación y presentarán al Señor una ofrenda encendida. Es asamblea solemne y no harán trabajo servil. Nuevamente trabajan en los tabernáculos, en esa parte en el cual el Señor le dice: aparta estos días y solamente el día de descanso, y vuelve a iniciar nuevamente. Estas son fiestas señaladas del Señor que proclamarán como santas convocaciones para presentar ofrenda encendida al Señor, holocausto y ofrenda. Otra vez, nuevamente, un holocausto por la entrega de nosotros hacia rendirnos a nuestro Señor, y ofrenda de cereal, sacrificio y libación. Nuevamente nos pide que nosotros derramemos nuestra vida a nuestro Señor, y cada asunto en su propio día, además de las ofrendas de los 7 días, de los días de reposo del Señor, además sus dones, y además de todos sus votos y ofrendas voluntarias se las den al Señor. Era un tiempo de oración, era un tiempo en el cual ellos oraban, era un tiempo en el cual ellos estaban rendidos al Señor, y eran fiestas que Él pedía que anualmente se repitieran en este tabernáculo. Una hermosa costumbre que todo el pueblo salía, todos con ellos, y era una gran lección que tenían ellos por haberlos liberado. Recordar la experiencia que llevaron en el desierto, ¿no? Y
llevar a los hijos y los padres. Las 3 primeras fiestas eran exclusivamente para adultos, pero todos los demás ya era una fiesta en la cual podían estar acompañados de la familia. 39, ya vamos a terminar, dice: el día 15 del mes séptimo, cuando hayan recogido el fruto de la tierra, celebrarán la fiesta del Señor por 7 días, con reposo en el primer día y reposo en el 8º día. Y el primer día tomarán para ustedes fruta de árboles hermosos, hojas de palmeras y ramas de árboles frondosos y sauces de río, y se alegrarán delante del Señor su Dios por 7 días. Así la celebrarán como la fiesta al Señor por 7 días en el año, y será estatuto perpetuo para todas sus generaciones. La celebrarán en el mes séptimo. Entonces, este mes séptimo tiene la fiesta de los tabernáculos, y esta fiesta de los tabernáculos habla de eso, de que ellos tomaban ramas, árboles y generaban estas casitas donde ellos entraban con la familia, y era para poder recordar la liberación del pueblo y el caminar a través de estos tiempos hasta la tierra prometida. Escuchaba en un mensaje que hoy en día todavía el pueblo judío hace estas casas afuera. Escuchaba que en Polanco, en los jardines de Polanco, que viven tantos judíos, preparan estas casitas y a veces pasan tiempo ahí, pero lo hacen más como un testimonio de lo que Dios les dejó a ellos, y que siguen llevando ese mandato de seguir construyendo estas casitas con esos sauces, con estas palmeras, con estas ramas. Se fabrica esta casa. Entonces era una gran oportunidad para poderle explicar a las generaciones lo que Dios había hecho por ellos a través de esta liberación de su pueblo. Y fíjense el 42, ya vamos a terminar. Dice: habitarán en tabernáculos por 7 días. Todo nativo de Israel vivirá en el tabernáculo, para que sus generaciones sepan que yo hice habitar en tabernáculos a los israelitas cuando los saqué de la tierra de Egipto. Ahí era lo que ellos estaban demostrando a través de estos tabernáculos. Y dice: yo soy el Señor su Dios. Así declaró Moisés a los israelitas las fiestas señaladas al Señor. Como les digo, no es fácil, y menos entender un calendario que Dios había preparado para el pueblo, pero espero que les haya quedado un poco más claro cómo Dios fue a través de las fiestas haciendo una representación profética de lo que sería nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver simplemente por último cómo es que en estos versículos y en estas fiestas Él nos deja una gran enseñanza. Primera fiesta, Pascua. ¿Qué simboliza la Pascua para nosotros en este momento? Es esa crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ese derramamiento de sangre que hubo por nosotros, y eso es lo que proféticamente en estos versículos encontramos. Los panes sin levadura. Los panes sin levadura habla de la limpieza del pecado, ¿sale? Entonces, ahí vamos, esa limpieza y esa comunión que tenemos con un Cristo por su muerte, ¿no? Un Cristo que murió por nosotros, un Cristo que estaba libre de pecado, y que nosotros entendemos hoy en día lo importante que es limpiarnos de ese pecado para ser a semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Tercera fiesta, las primicias. ¿Qué simbolizan esas primicias después de haber visto esto? Las primicias, ¿qué fue? La resurrección de Cristo, porque Él fue la primera primicia, esa gavilla tomada. Entonces esto representa para nosotros las primicias, la resurrección de Cristo en ese primer momento que nosotros entendemos hoy en día por qué Él resucitó de entre los muertos. Y luego la cuarta fiesta, Pentecostés. Entonces ahí
nos damos cuenta hay una cosa importante. El Pentecostés es el inicio de la iglesia. ¿Recuerdan qué les pidió que hicieran? Que cocieran ¿cuántos panes? 2. ¿Con qué? Con levadura. Entonces esto habla del pueblo judío y de los gentiles y del pueblo griego. Entonces es esa unión de 2 panes con pecado, que en Pentecostés vino el Espíritu Santo, convirtió a esos pueblos y generó la iglesia. ¿Recuerdan? Eso lo tenemos muy bien visto cuando Él manda al Espíritu Santo, habla en lenguas, se convierten y empieza el inicio de la iglesia. Entonces, ojo, llevamos 4, ahí vamos, entendiendo este capítulo. Quinto, las fiestas de las trompetas. Quinto, ¿no? ¿Vamos bien? Quinto, las trompetas. ¿Qué significaba en ese momento y para nosotros hoy? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese tiempo de gloria, de gracia que vamos a tener, que seremos arrebatados juntamente con Él y lo recibiremos en el cielo. Y pasaremos ese tiempo de abundancia, esos años en el cual Él estará con nosotros y que será un tiempo que todos estamos esperando. Pero esa es una gran señal, es una gran señal en esta quinta fiesta, las trompetas. Y después de las trompetas, ¿qué venía? La expiación. ¿Sale? ¿Y la expiación qué representa? La obra de Cristo por nosotros en la cruz. Que eso era el gran sacrificio que se hacía en ese momento en el tabernáculo. Hoy en día, pues sabemos que nuestro Dios hizo ese sacrificio de cubrir con su sangre nuestros pecados, lo que regularmente el sacerdote hacía en el tabernáculo. Entonces, en ese momento nosotros podemos entender que Cristo murió por nuestros pecados y somos separados, por eso somos santos, que somos consagrados a Él y que tenemos que trabajar a través de esa gran consagración. Y la última, los tabernáculos, ¿no? Entonces, vamos bien. ¿Y esa de qué nos habla? ¿Recuerdan? Es que es el tiempo en el cual Dios permaneció con su pueblo a través de ese andar y a través de la tierra prometida. Hoy en día nosotros vivimos acompañados de Dios. Hoy en día nosotros no tenemos esa parte en el simbolismo, pero actualmente tú tienes esa comunión con Dios en cualquier momento. En ese tiempo Él estaba dentro de un tabernáculo, tenía que pasar todo esto para poder accesar a Él. Hoy en día simplemente cierras tus ojos y puedes hablar con Él. En este momento ya no tenemos ese problema de tener que ir al tabernáculo. Ya Dios, ya Cristo partió ese velo y hoy en día tenemos una convivencia directamente con Dios. Entonces, espero que hayamos ido a través de este versículo, que es un versículo, les digo, en las fiestas con fechas difíciles, pero profético totalmente. Nos da esa claridad de lo que en este versículo, en este capítulo 23, Dios fue dejando a nosotros para que podamos nosotros tener esas santas reuniones, esas santas, como Él le pone, santas convocaciones, que esta es una. Cada reunión, estamos reunidos aquí, ¿por qué? ¿Y por quién? Por Él, para reunirnos, para escuchar su palabra, para saber qué Él quiere decirnos. Entonces, esto es una santa convocación. Pero estamos aquí por algo personal y por esa relación personal. Porque yo entiendo que si mi esposa no quiere venir, pues yo tengo un compromiso con Dios. Ella tiene un compromiso. Yo tengo un compromiso por ella, porque a mí me van a pedir cuentas por ella.
y tengo que motivar y hacer. Pero nuestro compromiso, aquí estamos sentados individualmente buscando lo que Dios quiere decirme a mí para poder impactar a mi familia y poder impactar a la comunidad. Y estas santas convivencias es esto, es la Santa Cena. Es una de las cuales nosotros estamos reunidos aquí. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo que la Santa Cena es un momento solemne para nosotros, porque recordamos a ese Cristo que nos tiene hoy aquí sentados a cada uno de nosotros. Es un momento en el cual podemos dar gracias y recordarlo a Él y poder tener esa relación continua con Él y no perdernos de esos beneficios de la gracia que Él ha derramado en nuestras vidas. Entonces, como se darán cuenta, nosotros también hoy en día seguimos festejando. Y hay iglesias que lo festejan cada fin de semana, lo festejan diario, hay 3 meses, al año, y cada quien festeja esta conmemoración de poder llevar estas santas reuniones con el pueblo y buscar conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a comenzar con la Santa Cena. Nada más déjenme orar y darle gracias a Dios. Señor, gracias te doy, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, porque sé que tú hoy has tocado el corazón de mis hermanos, Señor. Nos has puesto hoy al día, Señor, en relación a lo que tú quieres que no olvidemos, Señor, en estas 7 fiestas, Señor, y en especial en ese 8º momento que es el día de reposo, Señor. Entender por qué es un día santo y es un día conmemorado a ti, Señor, que tenemos que buscar ser y derramar nuestras almas, Señor, derramar nuestra vida a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, y poder nosotros buscar siempre estar en línea con lo que tú pides a través de tu palabra. Hoy pongo esta hermosa iglesia, Señor, en tus manos para que podamos entender lo que tu palabra hoy nos reveló, Señor. Gracias te doy, Señor, y sé que seguimos en este contexto, Señor, y en esta conexión contigo, porque vamos a recibir hoy la Santa Cena y es un momento especial para cada uno de nosotros. Este reconocimiento personal, Señor, a ti, de que has cubierto con tu sangre nuestros pecados, Señor, y que tu cuerpo fue partido por cada uno de nosotros en liberación y para la vida eterna, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.